En el libro Análisis del ser del mexicano, el autor Emilio Uranga en su capítulo 2, Filosofía, subtema El accidente y el mexicano, analiza cómo es el ser del mexicano a partir de dos conceptos importantes, el accidente y la sustancia. A partir de ambos conceptos es de la manera en la que el mexicano se explica, comporta, piensa y actúa de acuerdo a los sucesos que le pasan, basados en su experiencia y de acuerdo a su propósito de vida. El autor plantea que no se trata de construir lo humano a partir de lo mexicano, sino a la inversa, de construir lo mexicano como humano. Para el mexicano, antes de ser humano, es mexicano. Es demasiado nacionalista y le tiene mucha fidelidad a su país, a sus costumbres, tradiciones y cultura. La ontología del mexicano es que se calibra como humano, lo que se asemeja a lo mexicano, y se despoja de esa característica a lo que no se asemeje o sea ajeno al ser mexicano. El ser humano y el mexicano es accidental. Esto quiere decir que prácticamente tenemos presente la preocupación. Buscamos desesperadamente hechos que modifiquen nuestra rutina. Esperamos que suceda un milagro de repente o de que las cosas se mejoren solas algún día. El mexicano, al accidentalizarse, regresa a su auténtica y original manera de existir. Los aspectos que acercan al mexicano a su accidentalidad es la desconfianza con que aborda todo y la desgana de hacer las cosas. Las características del accidente es basado en su complejo de inferioridad, en la insuficiencia, en el ser casi ser, vivir en pena. En síntesis, es no ser sino ser en. La parte contraria al accidente es la sustancia. Cuando el ser humano tiene sustancia, esto representa ser genuino y ser auténtico. Sin embargo, a pesar de que para el filósofo Uranga los mexicanos nos concebimos como un ser, como accidente desde que nacemos, eso no significa que sea un hecho o un atributo que posea o que se tenga. Es una tarea elegir cómo quieres ser y cómo quieres vivir tu vida. En el caso del mexicano es solo una propuesta el ser accidental, sin embargo, es una tarea elegir tener sustancia y tener pensamiento crítico. El que el mexicano sea considerado como un ser como accidente lo vincula al ámbito laboral en la que el mexicano no tiene la cultura de planear, administrar o programar a corto ni a largo plazo. El mexicano hace las cosas como se van presentando sin preocuparle las consecuencias que pueda provocar con la gente a su alrededor. Por ejemplo, si llega impuntual a una cita o causar alguna falta de compromiso en el trabajo. El mexicano cuando tiene un problema se ahoga en un vaso de agua y se inunda en su pena, teniendo su perfecta justificación para seguir en el mismo estado de penuria. Busca una palanca para sostenerse de ello, ya que si no lo tiene, se hundiría y no tendría sentido su vida. El mexicano es accidental porque en su vida hay carencias, alguna falta o defecto de subsistencia, un ser insuficiente. Quiere huir de los problemas hasta llegar al punto de incluso negarlos y continuar con su rutina de siempre. Un ejemplo de accidentalizarse el mexicano en el ámbito profesional es cuando dentro de una familia de bajos recursos tiene la tradición en que todos los hombres sean albañiles. Entonces, porque el abuelo fue albañil, el papá fue albañil, por lo tanto el hijo tiene que ser albañil porque se convierte en un ser como accidente de no aspirar a un empleo superior con mejor remuneración económica como el ser ingeniero civil. Finalmente, considero que las diferentes profesiones y oficios que la gente escoge, incluyendo la mía, relaciones comerciales e internacionales, no determina si somos mexicanos accidentalizados o si somos mexicanos sustancializados. Esto es opción de cada individuo de romper el esquema que sostiene el autor cuando dice que la condición original del mexicano es ser accidente. Creo que para no ser mexicanos accidentalizados hay que buscarle un sentido y esencia, darle fundamento y propósito a nuestra vida, aun si nuestra profesión u oficio es el más sencillo de todos. Lo mejor es hacer y resolver nuestras propias cosas sin esperar al destino a que se solucionen por sí solas.
no dejar las cosas al azar y enfrentar los problemas cara a cara.